Bien, he hecho una instalación previa del módulo de Joomla. El módulo de Joomla se instala exactamente igual que el módulo de WordPress y lo único que nos va a solicitar, a diferencia del anterior, es la contraseña de administrador, lo que significa que el nombre de usuario y el nombre real los mantiene, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí en este momento estoy en localhost aplicaciones, applications, y esto teniendo en cuenta que la página, el dashboard de SAM es este. Doy clic en aplicaciones. Antes solamente me aparecía WordPress, ahora me aparece Joomla. Y si doy clic en acceso, pues vamos a ver que se abre el localhost Joomla. Entonces, digamos que esa sería la dirección en la que nos aparece. Cuando lo abrimos directamente desde nuestro desde nuestra aplicación recién instalada, es decir, Joomla, cuando al finalizar la instalación le decimos que nos abra el sitio, nos va a aparecer con esta dirección IP. Entonces es importante tener en cuenta esto. Sin embargo, voy a utilizar la dirección predeterminada. Aquí lo voy a hacer de esta manera. 127.0.0.1 y aquí WordPress lo voy a cambiar por Joomla. Y aquí vemos que nos abre también de esta manera. Entonces, esto lo podemos tener en cuenta en el momento de estar trabajando con cualquiera de estos tres esquemas. Voy a cerrar estos y voy a mantener este. Si yo ingreso con mi login, fíjense, mi login, mi contraseña, simplemente 1, 2, 3, 4, 5 y ingreso como administrador, voy a tener la oportunidad de cambiar hacia el interior como tal del sitio. Sin embargo, aquí se hace un poco más extenso el proceso. Aquí tenemos, si hago clic acá, Site Administrator, Template Settings y Site Settings, tengo tres instancias de ingreso completamente diferentes. Voy a darle clic aquí a Login y me deja entrar como administrador para hacer los cambios que yo necesite. Por ejemplo, aquí tenemos menús. Si doy clic en menús, me va a aparecer los menús que están presentes y digamos que ciertas configuraciones que están preestablecidas. Generalmente, digamos que Joomla resulta un poco diferente en la administración de la interfaz. Es bastante diferente, pero mantiene el mismo principio en realidad. Este es el administrador del template o de la plantilla. A diferencia de WordPress, aquí tendríamos nosotros la opción de manejar de una manera un poco más sencilla ciertos elementos visuales. Y Site Settings, que básicamente es la configuración del sitio, tenemos también una serie de elementos que son configurables. De todos modos, si vemos desde aquí, resulta relativamente más fácil manejar la plantilla desde acá. Aquí en System vamos a ir a Control Panel y en Control Panel volvemos a mirar el mismo contenido que teníamos antes, los módulos. Aquí tenemos por ejemplo los templates. Aquí tenemos para instalar extensiones. Los módulos se refieren a elementos separados que yo puedo instalar en el sitio y que incluso pueden descargarse si es el caso en determinadas páginas. Por ejemplo, Main Menu es un módulo que forma parte en este momento del sitio, pero que podría estar instalándose aparte o una configuración diferente. Tenemos aquí los estilos del sitio. En este caso se está utilizando un sitio predeterminado. Sí, aquí tenemos Protostar, que es por defecto el sitio que está instalado. Si le doy clic aquí en Setup, seleccionar por defecto, obviamente el sitio que estaríamos viendo a partir de ahí va a ser diferente. Digamos que voy a mirar aquí en donde aparece el Home, voy a ponerlo aquí al extremo. Y si yo le digo
F5, pues obviamente ya nos muestra la plantilla que acabamos de seleccionar. Entonces, digamos que aquí resulta bastante diferente la administración de las plantillas, de ciertos componentes. Sin embargo, pues viéndolo desde cierta perspectiva, podría también decirse que puede ser hasta más fácil. Todo depende de la mirada que le demos. Esta es la plantilla que en este momento está. Si damos clic, pues nos muestra una previsualización. Y de esas templates, pues aquí tenemos la que está predeterminada. Vamos a revisar aquí las posibilidades de edición. Perdón, aquí seleccionamos esta, editar. Entonces aquí tendríamos la opción de editar diferentes elementos de la de esta plantilla. Aquí, por ejemplo, vemos ciertos componentes que podemos cambiar. Obviamente lo que estaremos cambiando es el contenido como tal de, de la plantilla, no necesariamente su configuración, sino su contenido. Aquí voy a devolverme a System, voy a decirle que salir, no he hecho ningún cambio en realidad. Voy a volverme a System y luego Control Panel. Aquí había seleccionado en extensiones. Las extensiones son en general elementos que yo puedo instalar en Joomla que me permitirían, por ejemplo, poner formularios o poner slideshows, ese tipo de complementos que pueden enriquecer la página y que se pueden descargar e instalar. Como había mencionado con WordPress, en Joomla sucede que hay que hacer unas configuraciones previas en ciertos archivos de SAM para poder trabajar con estas extensiones sin problema. Algunas, por ejemplo, aquí el máximo tamaño que se puede cargar son 2 megas y esta configuración se debe a la configuración que tiene en este momento en nuestra plataforma SAM y obviamente Joomla. Entonces hay que tener un poquitico de cuidado con esto. Voy a devolverme, voy a cerrar todos estos elementos que están acá y solamente dejar lo que corresponde a Joomla como tal. Entonces esta es la manera como estaría configurado nuestro sitio. Podemos crear en esencia, por ejemplo, nuevos artículos, nos da un listado de artículos, seleccionar por categorías y de esta manera poder organizar la plantilla de una manera bastante interesante. Las dos plataformas tienen ciertas diferencias en el manejo y en la manera visual en la que se pueden trabajar. La compatibilidad con diferentes sitios de hosting también ofrece cierta diferencia de compatibilidad. No me atrevería a decir que una es más común que la otra, las dos son muy utilizadas. Me atrevo a decir que es más común WordPress. De hecho, existen algunos sitios que se especializan más en WordPress. Sin embargo, vuelvo y digo, es un atrevimiento a decir que la una puede ser más, una es más común que la otra o que una es mejor que la otra. Me atrevo a decir más bien que todo depende de la manera como queremos trabajar con ella. Si queremos crear artículos, resulta en este caso una diferencia grande y es que aquí hay más un concepto de artículos que de páginas. Voy a devolverme a Control Panel. Aquí tenemos básicamente, si tenemos los templates, tenemos configuraciones globales. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en nuevo artículo, categorías y media. Vamos a ver que existe más un concepto precisamente de artículo que de página como tal. Aquí podemos darle un nombre, podemos empezar a escribir, insertar imágenes. Lo interesante acá es que esta escritura del artículo puede realizarse de maneras muy diversas y se parece muchísimo de una manera u otra a lo que usualmente se trabaja con los blogs. Con algunos editores de blogs se trabaja más o menos con este esquema. Voy a copiar este texto de acá y simplemente lo copio acá
voy a insertar una imagen. Puedo utilizar en uno, crear acá, utilizar alguna imagen que exista aquí. Y vamos a ver si existe alguna imagen. Parece que no. O pues no lo suficientemente interesante. Digamos que voy a insertar esta de aquí. Aprovechar una que ya está instalada. Y si yo simplemente le digo publicar, pues puedo publicarla. Sin embargo, voy a crear una categoría. Aquí voy a decir que se llame prueba 1. Acceso público, lenguaje todos. Tags, voy a ponerle como tags prueba tag 1. Y listo, voy a decirle publicar. Ops, se me olvidó acá el nombre. Entonces, prueba 1. Título, prueba 1. Ok, ahora sí, publicar. Aquí le voy a decir salvar y cerrar. Si le digo salvar y cerrar, en teoría queda creado el artículo. Aquí está el artículo. Y obviamente deberá aparecer en nuestra versión. Vamos a ver acá. Damos refresco F5 y nos aparece como tal nuestro artículo. Fíjense, título prueba 1 y tenemos aquí nuestro título, el texto, la imagen. Si hacemos clic en este icono, pues podemos editar el artículo como tal. Entonces, fíjense que de una manera u otra pareciera que es un poco más sencilla de trabajar. Aquí tenemos la opción de editar el esquema de carpetas que tiene nuestra página. Podemos, si queremos, eliminar elementos, lo cual en cierta forma no es conveniente, más bien crear nuevos folders. Por ejemplo, aquí voy a crear uno nuevo que se llame imágenes, crear folder, y en esta nueva imagen, en esta nueva carpeta, yo podría añadir elementos. Puedo hacerle clic acá y subo en el nivel que están las carpetas. Si doy clic en imágenes y doy clic aquí en upload, puedo elegir archivos diferentes que me permitan a mí poder, digámoslo así, que enriquecer lo que estoy trabajando. Voy a mirar acá si tengo algo relativamente interesante y digamos que tengo esta imagen. Voy a subirla, espero que no pese mucho y le digo que inicie la subida del archivo. Entonces, en teoría, dice que aquí la fila es demasiado extensa para cargar. Debe ser que tiene mucho peso en megas. Así que vamos a escoger una imagen que sea un poquito más pequeña como tal. Bien, aquí tengo la opción de seleccionar por peso 300. Aquí no me aparece, listo, aquí sí me aparece. Vamos a ver cuánto pesa esta casa. 700. Esta que pesa apenas 700. Vamos a ver si nos la deja subir. Perfecto, esta subió. Entonces, teniendo esa imagen, digamos que yo tengo mis artículos. Bueno, aquí en categorías voy a darle clic nuevamente. Se supone que hemos creado, bueno, no hemos creado todavía categorías, artículos. Tengo este artículo y puedo insertar, voy a dar enter acá, insertar una imagen de la imagen que hemos subido a la carpeta que se llama imágenes. Ups, perdón. Imágenes, subimos, insertar. Aquí está súper grandota, obviamente la imagen es bastante grande. Pues podemos achicarla, cogemos de una esquina y podemos empequeñecerla todo lo que sea necesario.
Listo, digamos que ahí queda como bien. Entonces le decimos salvar y cerrar y debe quedar actualizado nuestro sitio. Vamos a ver acá, damos F5 y listo, ahí aparece nuestra imagen. Obviamente está un poquito distorsionada porque achiqué la imagen de una manera que no era. Eso también significa que las imágenes deben estar bien sus tamaños para que no haya problema. Bueno, entonces aquí tenemos lo de los artículos, ya vimos cómo podemos subir imágenes. Vamos a cerrar esto y vamos a revisar aquí en categorías. Las categorías en esencia son, digámoslo así, que esquemas de clasificación que podemos dar a nuestros artículos, y todo dependería de la manera como nosotros queramos trabajar con nuestro sitio. Entonces aquí tenemos una categoría que se llama no categorizado, y básicamente se referiría a aquellos artículos que inicialmente no se han creado sin haberse categorizado y se supone que entrarían en este esquema. Si damos clic acá, vamos a encontrar nuestra categoría como no categorizada y podríamos escribir algún tipo de característica o algo así por el estilo. Voy a devolverme y vamos a revisar aquí. Aquí no tenemos ningún artículo que esté relacionado ni nada por el estilo. De encontrarse, pues podríamos en teoría subir un archivo o crear uno nuevo. Vamos a ir a categorías nuevamente. Vamos a crear una nueva categoría y esta categoría vamos a llamarla categoría prueba 1. Vamos a darle corregir primero la ortografía. Si queremos escribir algo, voy a escribir esto con todo y este texto. Control C, perdón, y me voy para acá. Listo. Le voy a decir que salvar y cerrar. Aquí tengo categoría 1 prueba. Esto como categoría. Vamos a ir ahora a nuestro sistema, panel de control, artículos. Aquí tenemos título 1, título prueba 1. Lo abrimos. Vamos a decirle que ahora quede en la categoría 1 prueba. Le decimos salvar y cerrar. Y vamos a ver cómo quedó por acá. Si hacemos esto, F5, aquí nos aparece nuestro artículo y como tal nos aparecería por acá los últimos artículos. Título prueba 1, Getting Started. Aquí tenemos nosotros la categoría prueba 1, título prueba 1. Esta categoría, como se dan cuenta, vendría siendo así como una categoría, como un esquema de clasificación, prácticamente también se comporta como un menú. Entonces, si damos clic acá, veríamos no solamente este artículo, sino cualquier otro que se haya creado. Vamos a ver si es verdad. Aquí tengo artículos, voy a decirle nuevo. Aquí voy a escribirle título prueba 2 y voy a copiar este pedazo de acá. Control C, lo pego, control V, le vamos a dar la misma categoría, categoría prueba 1, y le decimos salvar y cerrar. Si actualizamos, aquí vamos a ir a Home, primero, digamos que estamos en Home, oh, qué chévere. Bien, ahora tenemos nuestros artículos, vamos a darle clic a título prueba 1. Fíjense, aquí está nuestro artículo título prueba 1. Ahora si hacemos clic en las categorías, entonces vamos a ver
nuestra categoría con sus dos artículos, los dos artículos que han sido creados como tal. Entonces, este es un esquema bastante interesante para poder trabajar con Joomla. Podría decirse que tiene un poco más de facilidad en el diseño, pero también hay que tener en cuenta que no es tan libre como para cambiar las plantillas como tal. Aquí más bien es tratar de adaptarse a las plantillas que ya están dadas y empezar a personalizar ciertas cosas posibles de personalizar. Entonces, eso es todo con respecto a este esquema de Joomla. Me parece importante pues poder practicar con ella, aunque considero que es mucho más versátil WordPress. Por ahora es el criterio que se podría establecer.